Hola amigos del canal, bienvenidos a un nuevo video en el cual vamos a hablar acerca de AutoGen Studio, una herramienta que te va a permitir crear agentes y workflows de una forma muy rápida utilizando Azure OpenAI. Mi nombre es Héctor Pérez, soy Microsoft MVP y antes de saber qué es AutoGen Studio, debemos de saber que AutoGen es básicamente un framework que fue creado con dos preguntas en mente por sus creadores. La primera de ellas es ¿cuál es el futuro de aplicaciones de inteligencia artificial o cómo se verían ese tipo de aplicaciones? La segunda es cómo puede darse ese poder a todos los desarrolladores para crear este tipo de aplicaciones. Son las dos preguntas fundamentales con las cuales fue creado este framework. Básicamente este framework es un framework de conversación multiagente que provee básicamente un alto nivel, una abstracción de alto nivel para crear multiagentes. Y con este framework, workflows LLMs pueden ser creados de una forma muy rápida y sencilla. Sirve para crear aplicaciones diversas, ya que ofrece una colección de workflows cubriendo un amplio rango de aplicaciones que puedes construir entre varios dominios y complejidades. Tú puedes crear todos los workflows que quieras de una forma muy sencilla. Y también te permite tener una optimización e inferencia LLM mejorados, ya que se soportan APIs de inferencia LLMs que pueden ser utilizados para mejorar el rendimiento y reducir costos. Esto es porque aparte de utilizar Azure OpenAI o OpenAI, puedes utilizar también servicios locales u otro tipo de modelos de terceros como Gemini, entre otros. Pero antes de saber qué es o antes de aplicar estos conceptos en AutoGen, debemos de saber qué es un agente. Porque, bueno, haz de cuenta que cuando contratas a una persona para que forme parte de tu equipo de trabajo, lo que haces es contratar a alguien que tenga ciertas habilidades. Y también cuando asignas un puesto de trabajo a esa persona, lo que vas a hacer es básicamente asignar un conjunto de roles, de responsabilidades, de tareas que va a llevar a cabo esa persona. Y va a estar dedicada únicamente a llevar a cabo o a ejecutar esa serie de diferentes operaciones que tú le pongas o que le asignes. Entonces, si tú le asignaras, por ejemplo, a una persona que escriba un artículo acerca de Bill Gates y Microsoft y le dijeras, tienes solo media hora para escribir el artículo, pues la persona tal vez empezaría a escribirlo de una forma muy rápida y es muy seguro que tenga errores ortográficos, que tenga errores de redacción, que a lo mejor las ideas estén mezcladas porque no tiene el agente ese tiempo. O más bien la persona no tiene tiempo de llevar a cabo todas esas tareas de revisión, de corrección, de búsqueda de información, etc. Y esto mismo sucede con un agente o cuando tú platicas, por ejemplo, con ChatGPT y le dices en un prompt súper largo que haga una operación, regularmente el LLM o ChatGPT, por ejemplo, tiene algunos problemas, como por ejemplo tiene problemas cuando lleva a cabo la escritura de las palabras, puede escribir artículos que son incompletos, puede tener alucinaciones, ya que no le estamos dando a ese agente o a este LLM suficiente tiempo, además de no llevar a cabo una serie de operaciones de básicamente de corrección de algunos errores que podría tener. Entonces sucede lo mismo tanto con un humano como con un agente. Imagina entonces que tú tienes o que pudieras contratar una serie de personas que pudieran realizar cada una de estas personas una tarea específica. Una que se encargara de buscar información en internet sobre algún tema, otra persona que se encargara de llevar a cabo la corrección del artículo, otra persona que creara el outline inicial para saber qué ideas se tienen que plasmar sobre el artículo, otra persona que se dedicara únicamente a escribir introducciones, otra a escribir únicamente conclusiones, otra a crear los datos más interesantes, por ejemplo. Entonces con esto cada una de las personas tendría un rol definido y estaría especializada en ese rol específico. Bueno, lo mismo podemos hacer con los agentes. Básicamente tú puedes crear muchos agentes que son como representaciones de personas, cada una de ellas con un rol específico. Entonces la gran ventaja es que no tienes que contratar a una serie de personas, sino que puedes tú definir los roles de qué tienen que hacer cada uno de los agentes y definirlos en AutoGen para que cada una de estos agentes básicamente lleve a cabo una tarea específica, para lo cual ha sido entrenado y ha sido básicamente instruido. Entonces AutoGen es este framework que nos va a permitir construir estos agentes.
Y básicamente una de las ventajas es que tenemos la personalización de los agentes. Podemos personalizar estos agentes tanto como queramos. Aquí vemos un ejemplo, por ejemplo, de que tenemos 3 agentes. El primero de ellos tiene acceso a ChatGPT, por ejemplo, o a los modelos de OpenAI. Tiene acceso también a platicar con el usuario, tiene acceso a algunas herramientas. Vemos que el segundo agente tiene únicamente acceso a ChatGPT. El tercero puede escribir código Python y también puede interactuar con los humanos. Y entonces vamos personalizando los agentes de acuerdo a las necesidades que vayamos teniendo. Tenemos también esta sección de conversaciones multiagente, que básicamente se refiere a que vamos a poder establecer una conversación entre diferentes agentes para que platiquen entre ellos, para que obtengan los mejores resultados posibles. Y hoy en día existen ya muchos patrones de conversación que nos permiten que interactúen estos agentes de alguna forma. Entonces, por ejemplo, vamos a ver en la siguiente diapositiva un ejemplo de cómo sucede este tipo de workflow, este tipo de flujo de información entre los agentes. Tienes que saber que en AutoGen existe algo que se llama un User Proxy Agent, que básicamente es la representación del usuario que inicia una conversación. Y una de las habilidades por default de este agente es que puede tomar también el rol de ejecutar código Python en tu máquina local. Eso es algo muy importante, muy interesante, porque si tú usas ChatGPT, sabes que, hasta antes de las últimas actualizaciones podías únicamente generarte el código, pero ese código tú tenías que copiarlo, tenías que ejecutarlo localmente. La gran ventaja entonces con AutoGen es que tú puedes utilizar el código Python que te retorne un LLM y que sea ejecutado de forma automática por el agente para saber si hubo algún error, para saber si fue una ejecución satisfactoria o no. Entonces vemos que el User Proxy Agent es la representación del usuario que puede ejecutar código Python. Y también tenemos un segundo agente que es el agente asistente, que dice que está configurado a través de un LLM para escribir código Python. A diferencia del User Proxy Agent, este agente únicamente va a generar código Python, no lo ejecuta. Es algo muy importante. Él envía el código Python y el User Proxy Agent es el encargado de ejecutar ese código Python. Aquí tenemos un ejemplo de una conversación de chat donde el User Proxy Agent lo que hace es indicar, ok, quiero que me hagas una gráfica de las acciones de Meta y Tesla o de los cambios que han habido. Y después de ese prompt inicial, lo que hace es el agente asistente, que es el LLM, la representación del LLM, lo que hace es ejecutar o indicarte que tienes que ejecutar el código siguiente. Entonces él responde con código Python y el agente proxy user lo que hace es, ok, ejecuta el código, pero como parte de la salida de los mensajes se le indica que hubo un error porque no se encuentra instalado el paquete JFinance. A continuación entonces, el agente asistente hace las correcciones pertinentes de acuerdo a todos los mensajes de los logs que le envía el User Proxy Agent de acuerdo a la ejecución y dice, ok, no te está funcionando porque el mensaje dice que te hace falta instalar JFinance y una vez que lo instales vuelve a ejecutar el código que te mandé. Entonces el agente local lo que hace es instalar el paquete y una vez que ya puede ejecutar correctamente el código Python, muestra ya el resultado final, pero el usuario interviene una vez más y dice, ok, no quiero que me lo imprimas así, yo necesito que me hagas el cambio en porcentajes. Entonces lo que hace nuevamente es el agente asistente, es mandar una versión revisada del código y es lo que nos muestra como parte de la salida, o bueno, la ejecución del código nos muestra ya la salida con los datos en un porcentaje tal como se solicitó anteriormente. Básicamente es el flujo de AutoGen, un conjunto de mensajes de chat en el cual interactúan varios agentes para llevar a cabo una tarea final. Inicialmente AutoGen, este framework es un framework creado para que puedas escribir código Python. Entonces vemos aquí algunas configuraciones de cómo se vería este código Python, algunas opciones de configuración como por ejemplo si tiene el usuario o no opción de intervenir, si se tiene la opción de ejecutar código localmente y estas características o propiedades se les asignan a cada uno de los agentes de acuerdo a las necesidades que tengamos. Vemos que el User Proxy Agent tiene una capacidad de que el usuario puede intervenir siempre. El agente Conversable tiene algunas herramientas asociadas. E incluso tenemos algunas características como un administrador de chat, de grupos o un grupo de chat, donde básicamente se le asignan diferentes
agentes para que puedan realizar una conversación entre ellos y ejecutar una tarea. Y este Group Chat Manager sería el encargado de orquestar esa conversación para decidir a quién le toca intervenir en la siguiente participación. Aquí tenemos la representación de chat que vimos anteriormente, pero en un formato de diagrama, donde vemos el flujo de información, cómo está representada en este diagrama que nos muestra el ir y el venir de los diferentes mensajes entre el User Proxy Agent y el Assistant Agent, hasta que se llega a una operación llamada Terminate, donde básicamente se terminan de escribir los diferentes mensajes o se terminan de enviar y recibir todos los mensajes. Ahora bien, vamos a hablar ahora sí sobre AutoGen Studio. Y básicamente AutoGen Studio fue dice aquí la descripción que nos permite crear prototipos multiagentes de una forma muy rápida o soluciones muy rápidas. Y AutoGen Studio fue creado por el equipo de AutoGen que nos permite definir y modificar agentes con una interfaz básicamente drag and drop, es decir, podemos arrastrar, soltar elementos, podemos configurarlos dando clic sobre los diferentes parámetros y es un software muy sencillo. También nos permite crear sesiones de chat con agentes especificados y ver los resultados en la misma ventana de chat con toda la información. Vamos a ver esto un ejemplo más adelante. También nos permite agregar explícitamente habilidades a los agentes para llevar a cabo más tareas y nos permite publicar las sesiones a una galería local. Entonces, con todo esto dicho, vamos a ver una demostración práctica. Antes de esta demostración, me gustaría mostrarte rápidamente cuál es el sitio principal de AutoGen. Déjame buscarlo, por favor. Ok, aquí lo tenemos. Y básicamente este es el sitio principal de AutoGen. Dice que es un framework de programación open source para agentes basados en IA. Entonces tenemos aquí toda la documentación. Si vamos aquí a la opción de Getting Started, vemos que esto nos manda a la documentación de AutoGen y puedes ver que en la parte de la izquierda tenemos un montón de tutoriales, un montón de información que te pueden servir en dado caso de que quieras especializarte en este framework que es bastante popular. A nosotros nos interesa ese apartado que dice AutoGen Studio, que básicamente nos da la información acerca del software y lo más importante nos da las instrucciones de instalación para llevar a cabo la instalación de este framework. También tienes disponible esta otra URL que es autogenstudio.com /autogen-studio-UI, que básicamente te muestra una forma más simplificada para llevar a cabo la instalación, aquí utilizando Conda, que te permite crear un entorno, básicamente un entorno con AutoGen. Después activas este entorno y ya puedes empezar a utilizar AutoGen Studio con este comando que puedes ver en pantalla. Y una vez que has hecho todo esto, vas a poderlo utilizar como parte de tu sistema operativo. Aquí lo importante es que una vez que carga AutoGen, tienes diferentes apartados para que puedas probar AutoGen. Tienes en la parte superior el apartado que dice Build y otro apartado que dice Play Around. El de Build es el que te va a permitir llevar a cabo la configuración de herramientas, modelos, agentes y workflows. Y vamos a ver de qué se trata cada una de estas opciones. Vemos que en primer lugar tenemos la opción que se llama Skills, que básicamente representan una habilidad que podemos dar a uno de los agentes para que lleve a cabo una operación que no tiene por default. Por ejemplo, si quieres crear una imagen, puedes dotar de esta habilidad para que un agente pueda realizar esta acción. Sabemos que para la creación de imágenes tenemos un montón de modelos, un montón de servicios que podemos utilizar para crear imágenes, podemos crear videos, podemos crear PDFs, documentos de Word, etc. Entonces todas estas habilidades puedes dárselas o puedes definirlas aquí para dárselas a un agente y que la gente las pueda utilizar. ¿Cómo lo hacemos? Damos clic en el botón que dice New Skill y fíjate que aquí tienes en la parte de la izquierda un apartado donde puedes escribir el código fuente Python. Aquí una cosa importante es que tienes que asegurarte que este código Python primero se ejecute de forma correcta en tu equipo local, que no tenga errores y que siempre retornes algo para que la gente pueda trabajar con esa salida de texto y básicamente llevar a cabo otra operación en dado caso de que lo necesite. Puedes definir el nombre de esta habilidad y una cosa importante es que debes definir de una forma correcta la descripción, ya que esta descripción es la descripción que utiliza AutoGen para seleccionar la herramienta que tiene que utilizar
para llevar a cabo cierta acción. Tenemos aquí un conjunto de diferentes habilidades, como por ejemplo para generar imágenes con Azure OpenAI. Aquí tengo una pieza de código. Como te dije anteriormente, como es código que se ejecuta localmente, puedes tener características como variables de entorno y esto va a funcionar sin problemas. Esto para no mostrar, por ejemplo, un API key. Tenemos aquí el código y fíjate que aquí estoy definiendo la descripción de esta habilidad. Podría ser una habilidad un poco mejor descrita, pero voy a dejar esta descripción así como se encuentra. Tengo habilidades como por ejemplo para obtener el contenido de texto de un sitio web. Tengo una habilidad para crear una presentación de PowerPoint. Una para agregar un slide o una diapositiva con bullet points a una presentación de PowerPoint. Otra para generar y guardar imágenes, para generar y guardar archivos PDFs. Y aquí básicamente puedes agregar cualquier habilidad que tengas. Ya sea una habilidad que ejecute alguna tarea con puro Python local o que sea una habilidad que se conecte a un servicio de un tercero para llevar a cabo una operación. El siguiente apartado es el apartado de los modelos. Y también es muy importante este apartado ya que te va a permitir definir con qué modelos LLMs vas a querer trabajar o asignarle a los agentes. Puedes dar clic aquí sobre nuevo modelo. Fíjate que tienes aquí muchísimas opciones de configuración. Y seguramente lo que tú utilizarías sería un modelo OpenAI. En mi caso definí un modelo Azure OpenAI. Si das clic aquí, defines el modelo, el API key, el endpoint, la versión de del API y una descripción. Y puedes hacer una prueba del modelo para ver que funcione todo correctamente. En mi caso he definido este modelo que es el de GPT-4o Mini. Tengo aquí el endpoint, tengo el modelo, el nombre del modelo, la descripción, la versión de la API y el API key. Entonces es una sección que te permite definir todo esto. También tienes, si quisieras definir un modelo local, por ejemplo, podrías definir aquí el modelo, el API key y la URL base, que siempre nos dan una URL para ejecutarla en el navegador. Entonces esa URL sería la que tendrías que poner aquí para llenar esta información. Aunque podrías utilizar esta información, esta opción predeterminada que viene ya como parte de AutoGen Studio para rellenarlo con tu propia información. La siguiente sección es la sección de los agentes, que es la que vemos aquí. Y esta sección nos permite básicamente configurar agentes que van a ser utilizados en los workflows de agentes. Entonces, aquí es como que si definiéramos los roles para una persona. Aquí vamos a decir, ok, tú vas a ser el encargado de escribir o de crear el outline para un artículo. Tú vas a ser el encargado de refinar un artículo. Tú vas a ser el encargado de mejorar un prompt, etc. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, damos clic en New Agent y vemos que aquí tenemos diferentes opciones de configuración. Si bien podrás recordar que teníamos un User Proxy Agent, entonces este User Proxy Agent ya viene precreado por default, entonces no hay necesidad de crearlo. Lo que sí podríamos crear son Assistant Agents y Group Chat Agents. Vamos a ver de qué trata el Assistant Agent. Básicamente aquí tenemos que guardar información como por ejemplo el nombre del agente, la descripción, la cantidad máxima de auto respuestas que puede dar, es decir, secuencialmente cuántas veces puede responder este agente. Si queremos intervención del usuario o no para hacer preguntas por si algo no le quedó claro al LLM. Y también una cosa muy importante es el mensaje del sistema, donde básicamente definimos las responsabilidades que tiene que hacer o que tiene que llevar a cabo un agente. Tenemos algunas opciones avanzadas como la temperatura, la cantidad máxima de tokens, si queremos configuración de ejecución de código, etc. Y una vez que creamos un agente, lo estoy creando de prueba voy a irme a la parte de modelos y aquí podemos asignarle un modelo específico de los que hemos definido previamente. En mi caso selecciono GPT-4o Mini y la siguiente sección que podemos llenar es la de habilidades para dotar al agente de habilidades y pueda utilizar esas habilidades para llevar a cabo una tarea. Por ejemplo, podríamos indicar que este agente puede crear imágenes con Azure OpenAI. Y ya cuando le dijéramos algo relacionado a este agente para crear imágenes, tomaría esta habilidad para crear esa imagen específica. En mi caso voy a borrarlo porque no hace caso que tenga en estos momentos el agente creado de esta forma. Otra cosa que podrías hacer, en dado caso de que así lo quisieras, es utilizar algún LLM para definir las diferentes tareas que quieres lograr. Por ejemplo, aquí tengo, o te estoy mostrando una parte de configuración
de un prompt que podrías utilizar para crear una serie de agentes utilizando un LLM. Aquí estoy indicando que las propiedades que me interesan son estas que vemos aquí. Y esto es porque básicamente son estas las diferentes propiedades que nos está solicitando cuando queremos crear un nuevo agente. El nombre del agente, descripción, el message system, etc. Entonces es todo lo que vamos a solicitarle al LLM que nos genere para nosotros. Y aquí lo interesante es que podríamos incluso pasar la serie de habilidades que tendríamos definidos en nuestro sistema para básicamente poder de alguna forma obtener todas las diferentes características o habilidades que podríamos asignarle a un LLM. Aquí tengo entonces el LLM. Entonces básicamente lo que estoy haciendo aquí o lo que hago como parte de este LLM es que configuro la parte de las instrucciones para este agente. Son las instrucciones que te mostré anteriormente. Y aquí con esta información que ya he llenado puedo empezar una conversación de chat y puedo indicarle al LLM, ¿ok? Ok, aquí entonces indico que quiero una serie de agentes que me permitan mejorar un prompt que genere imágenes por inteligencia artificial y finalmente crear una imagen. Entonces, aquí viene, por ejemplo, como agente 1, el Prompt Enhancer, que básicamente va a tomar un prompt del usuario básico y lo va a mejorar agregando detalles descriptivos, contexto, elementos creativos, etc. Y vemos cómo esto nos ayuda muchísimo, nos da ideas de cuáles podrían ser los diferentes agentes que podríamos utilizar como parte de un workflow. Tenemos el generador de imágenes y aquí fíjate que como parte de las habilidades, este agente en particular, el segundo, tiene una habilidad asignada que es el de generar imágenes utilizando este skill llamado Generate Azure OpenAI Images. Y finalmente tendríamos un Image Reviewer que nos permitiría llevar a cabo el análisis de la imagen final. Y fíjate cómo solo el segundo agente fue el que tiene asignado un skill porque es el encargado de llevar a cabo la generación de imágenes. Con esto entonces nos damos una idea de cuáles son los agentes que podríamos crear. Incluso podríamos reutilizar esta información para llenar cada uno de los agentes en AutoGen. En mi caso ya previamente he creado una serie de diferentes agentes. Uno para análisis de mercado, por ejemplo. Uno para llevar a cabo la escritura de artículos, etc. Puede ser que, por ejemplo, tengo uno llamado Strategic Planner que tiene una descripción de esta forma y tiene un mensaje de sistema tal como puedes ver en pantalla. Entonces básicamente así es como definimos los diferentes agentes. Y finalmente tenemos la sección que dice Workflow, que básicamente nos permite configurar un workflow de agentes para ser utilizado para llevar a cabo la ejecución de tareas. Aquí es donde definimos cuáles son los agentes que van a intervenir para llevar a cabo una tarea. Si damos clic en este botón que dice New Workflow, vemos que tenemos aquí una ventana que dice que queremos una ventana de chat. Y este primer workflow lo que nos va a permitir es crear un tipo de workflow en el cual van a participar un iniciador y un receptor. Y el iniciador básicamente es el agente que va a iniciar la conversación. En este caso, regularmente vas a ser tú creando algún tipo de tarea inicial. Podemos entonces indicar que User Proxy es el iniciador y el receptor es el agente especializado en llevar a cabo alguna tarea en particular. Por ejemplo, podrías indicar que quieres que sea Travel Group Chat, que es un conjunto de agentes que llevan a cabo una tarea en particular. Por cierto, regresando a los agentes, se me olvidó comentarte que en esta sección tienes el Group Chat, que básicamente este Group Chat es como en las diapositivas que te mostré, un agente que tiene a su cargo muchos agentes y él decide a quién le toca el turno para llevar a cabo una tarea. Si creamos este agente en particular, vas a poder ver que tenemos una sección llamada agentes, donde podemos agregar tantos agentes como queramos o necesitemos como parte de esta configuración de agente. Entonces el agente se va a encargar de seleccionar a quién le toca el turno para realizar una siguiente acción. Y por eso es que este workflow tiene aquí, este que definimos anteriormente, tiene un Travel Group Chat, que es una representación de ese conjunto de diferentes agentes para llevar a cabo una tarea. Entonces vamos a probar este workflow que tiene este par vamos a probar primero el default workflow, que básicamente tiene dos agentes como te mostré anteriormente. Uno que inicia la conversación y otro que lleva a cabo la ejecución de las tareas.
Este Default Assistant, te lo muestro rápidamente para que lo veas. Tiene el modelo GPT-4o Mini asignado y como habilidad únicamente la capacidad de generar imágenes. Entonces si vamos acá y le decimos, ok, necesito iniciar este workflow, quiero probarlo. Y si yo le dijera algo como, por ejemplo, hello, puedes ver que de una forma muy sencilla, muy rápida me responde y se llega a una conclusión donde básicamente el Default Assistant dice terminate porque no tiene mucho sentido que me responda este mensaje. Y si vamos a Profiler, algo muy interesante es que aquí nos muestra toda la información acerca de cuáles fueron los diferentes agentes que intervinieron, cuáles fueron las herramientas que se utilizaron y también cuál fue el costo del LLM. Entonces, si le decimos algo como, por ejemplo, create a PDF document, vamos a ver qué es lo que pasa. Ok, regresamos aquí. Y en este caso específico sí nos creó este documento PDF debido a que el agente LLM sabe cómo crear, por ejemplo, un archivo PDF utilizando código Python. De hecho, podemos revisar como parte de esta respuesta o esta serie de respuestas que hemos obtenido. Vemos que tenemos 4 mensajes que fueron básicamente creados por los LLMs. Y vemos que el Default Assistant le responde a User Proxy con cierta información de cómo crear un documento PDF. Vemos que tenemos código Python para llevar a cabo la instalación de cierta biblioteca. Y finalmente el código Python, a lo cual User Proxy dice, ok, tuve una ejecución satisfactoria porque llevó a cabo la ejecución de estos pasos que le indicamos localmente. Y finalmente por eso es que se creó el documento PDF sin ningún tipo de problema. Pero si tuviéramos otra tarea, que por ejemplo fuera la parte de generar una imagen, bueno, en este caso sí lo va a hacer porque tiene asignada la parte de generación de imágenes. Podemos indicarle create an image of a, por ejemplo, beer. Y después de algunos segundos vemos que la imagen ha sido generada de una forma satisfactoria. ¿Cómo ha sucedido esta generación? Bueno, podemos revisar cuál fue el flujo y vemos que se utiliza esta herramienta que ha sido asignada a este agente en particular porque es la que sabe cómo dibujar una imagen. Entonces, vemos cuáles serían los diferentes pasos a seguir para generar la imagen. Vemos que se define un query, se define esta llamada a la función o a la habilidad que definimos anteriormente. Tenemos aquí una ejecución fallida. Y básicamente se le da información a la gente de qué fue lo que sucedió. Se nos da nuevamente información del código a ejecutar. Y básicamente todo esto resulta en una imagen generada de forma correcta. Ok, como parte de estos workflows tenemos un segundo workflow que se llama Sequential, que básicamente nos va a permitir crear un workflow secuencial. ¿A qué se refiere esto? Bueno, voy a crearlo. Y en este caso, cuando selecciono diferentes agentes, vas a poder ver un símbolo de flecha que básicamente representa que un agente va a ejecutar una tarea específica después de otro agente. Entonces, esto nos señala o nos va a permitir crear un flujo secuencial para definir, ok, primero tú vas a ejecutar esto, luego tú vas a ejecutar esto en base a la salida del anterior y así sucesivamente. Para esto nos sirve definir un workflow secuencial. Tenemos aquí otros ejemplos de diferentes workflows, como por ejemplo uno que nos permite generar archivos PPTX. Podemos probarlo, por ejemplo. Ok, y esto va a iniciar una vez más este proceso. Vamos a darle unos segundos. Y después de algunos segundos vemos que tenemos aquí un archivo resultante en formato PPTX. Revisamos rápidamente los mensajes, vemos que son 8 mensajes y vemos que en este caso se utiliza una vez más básicamente la habilidad que le dimos o que le indicamos para crear archivos PPTX y luego para agregar diapositivas PPTX. Entonces, toda esta información es utilizada para crear el archivo final llamado Azure Presentation. Vamos a buscarlo rápidamente porque no podemos hacerlo o el software no tiene habilidad de mostrar archivos PPTX. Entonces vamos a buscar Azure-Presentation. Es esta que fue creada el día de hoy.
Ok, y tenemos aquí entonces la diapositiva con toda esta información que fue tomada o generada a partir de la información que le indicamos. Con eso entonces vemos que tenemos un flujo satisfactorio, pero podemos tener otros flujos un poco más complejos, como por ejemplo uno que nos permita escribir artículos. En este caso, fíjate que es un workflow secuencial, pasa por diferentes agentes, lo que puede entonces hacer que este workflow sea un poco más tardado, pero vamos a probarlo. Por ejemplo, vamos a indicar write an article about Bitcoin, por ejemplo. Vamos a darle unos segundos en lo que termina la ejecución. Después de esperar algunos minutos, vemos que específicamente en 1 minuto 24 segundos y después de la ejecución de 18 mensajes, tenemos el resultado final. Vemos cómo se van invocando, se van utilizando cada uno de los diferentes agentes que van realizando las tareas definidas, como crear, por ejemplo, el outline, crear las revisiones, crear los diferentes drafts o borradores. Vemos que se va creando esta secuencia de mensajes donde tenemos al final una guía completa que nos da hasta una tabla de contenidos, tenemos una introducción, contexto histórico, etc. Entonces, es así como podemos crear este tipo de workflows un tanto más complejos. Incluso podemos crear algún otro tipo de workflows, como por ejemplo, que nos permitan saber si nos conviene, por ejemplo, invertir en un stock determinado, por ejemplo. Y vamos a ver qué nos responde. Ok, después de algún tiempo, podemos ver que tenemos un resultado como parte de toda la investigación que se realiza o que se lleva a cabo por parte de los diferentes agentes. Y el resumen de lo que nos importa dice que Tesla presenta una oportunidad optimista, pero que hay que tener cuidado para inversores a largo plazo que están básicamente o que quieren entrar a esta parte del mercado de vehículos eléctricos. Entonces sería una buena herramienta. Aquí tal vez algo ideal sería conectar a alguna gente a internet para que obtenga información de la información más reciente acerca de las acciones de una empresa y que esto nos permita tener una mayor seguridad en cuanto a las respuestas del LLM. Ya por último tenemos entonces en la sección superior una sección llamada Playground que básicamente nos permite persistir las conversaciones de chat que tengamos con los diferentes agentes con toda la información relacionada. A diferencia de esta sección de pruebas de workflows, en el cual no se almacena la información, en el Playground podemos guardar esta información y básicamente tenerla como referencia para futuras demostraciones o futuras, básicamente si queremos recordar información, podemos regresar aquí rápidamente y saber qué hicimos en este apartado. El equipo también de AutoGen ha informado recientemente, o más bien publicó un artículo recientemente en el cual han mostrado una nueva interfaz gráfica en la cual están trabajando. Puedes ver que esta interfaz es drag and drop. Tenemos aquí un par de agentes, o el user proxy y también un segundo agente. Y básicamente con esta interfaz podríamos fácilmente arrastrar nuevas habilidades para dárselas a un agente y que la gente pues tenga estas habilidades de una forma más sencilla. Y la interfaz final la podemos encontrar un poco más abajo. Sería esta interfaz que puedes ver aquí, que se ve un poco más moderna y que básicamente te permitiría tener mayor información disponible de una forma más gráfica, más visual, de una forma para encontrarla más rápidamente. Se ve mucho mejor esta interfaz gráfica. Puedes ver los avances en el repositorio oficial Microsoft/AutoGen. Actualmente esta versión está en su versión 0.4. Puedes probarla incluso si quieres, llevando a cabo la instalación de estos comandos o la ejecución de estos comandos. Yo la he instalado esto en una máquina virtual que puedes ver en esta pantalla. Aquí he ejecutado los diferentes comandos que puedes ver como parte de esta máquina virtual. Y aquí tengo esta URL que es la que estoy mostrando en pantalla. Esta es básicamente la interfaz gráfica que nos da AutoGen con su versión preview. Recuerda que es una versión muy verde, entonces vas a tener muy pocas opciones de configuración. Por ejemplo, únicamente tienes la sección de Playground y la opción de Settings y opción, por ejemplo, para un tema oscuro o un tema claro. Y en dado caso que quieras utilizar este sistema, actualmente puedes crear un nuevo equipo, el cual te da un archivo JSON en el cual tienes que configurar
todas las opciones que veíamos gráficamente anteriormente, pero de una forma manual actualmente a través del archivo JSON que puedes ver aquí. Puedes configurar cuáles son los modelos LLM, los mensajes del sistema, etc. Seguramente esto en el futuro va a cambiar y vas a poder definir todo esto a través de la interfaz gráfica, pero actualmente tienes que hacerlo de esta forma. Y una vez que tengas configurado esto, puedes ya seleccionar uno de los equipos, iniciar una nueva sesión, por ejemplo. Seleccionar el equipo, crear. Y aquí puedes ya empezar a hacer preguntas al LLM, a la gente. Vamos a ver qué nos responde esto. Ok, puedes ver que la pregunta inicial fue esta de cuál es la altura de la Torre Eiffel. Y vemos que la respuesta final que nos da es esta que puedes ver en pantalla. Pero más abajo tienes la descripción o el flujo que ha seguido el agente para obtener esta información. Y incluso en la parte de la derecha puedes ver que tenemos un diagrama que nos muestra actualmente cuáles son las diferentes interacciones que han sucedido. Puedes ver que aquí se hizo como un ciclo para llevar a cabo la investigación, llevar a cabo la extracción de información. Y tenemos que se llevó a cabo la ejecución de 10 mensajes para obtener esta información. Puedes bajar la información o más bien hacer un cambio a un diagrama horizontal. Puedes aquí esconder los labels si en dado caso de que lo quieras. Puedes mostrar la cantidad de tokens en dado caso de que quieras esta información de una forma más sencilla. Y básicamente es una interfaz mejorada que a mí me gusta muchísimo y que creo que va a ser uno de los softwares o una de las aplicaciones que nos va a permitir configurar agentes de una forma muy rápida y de una forma bastante visual. Entonces te recomiendo que tomes o que eches un ojo a este repositorio y que estés al pendiente de los diferentes cambios que van pasando para que conozcas las últimas novedades de AutoGen. Y bueno, con esto llegamos al final de esta sesión. Espero que te haya gustado, que te sea de utilidad y te recomiendo también seguir explorando y que lo instales localmente para que lo puedas probar. Entonces me despido. Mi nombre es Héctor Pérez. Aquí tienes mi handle en dado caso que quieras seguirme en Twitter y nos vemos entonces en el siguiente video.